Hola, buenos días, soy Alejandro Corletti. Otra vez estamos hablando de tema de redes. Aprovechando esta magnífica pizarra, no digital, sino natural, vamos a hablar un poco de cómo funciona el esquema de direccionamiento IP. El esquema de direccionamiento IP, allá al principio de los siglos, en los años 80 del siglo pasado, nace una RFC, que es la base de todo esto, que es la RFC 791. Esta RFC nos propone un direccionamiento IP basado en un concepto que la gente de esa época lo pensó infinito. Dijo, armemos un esquema de direccionamiento basado en 4 octetos, ¿no? Es decir, estamos hablando de 4 por 8, 32 bits. Acordaros que un ordenador no tiene 10 dedos, tiene 2. Entonces va a pensar esto en binario. Nosotros lo traducimos a decimal para entenderlo mejor, pero la realidad es que todos los routers, los switches, los dispositivos de red, estos 4 octetos, para ellos van a ser una secuencia de 32 bits. Entonces, para armar este esquema, la gente de esa época pensó que en futuro, con mucha visión de futuro, podría haber redes muy poquititas que soporten millones de ordenadores. Después pensó que podía haber bastantes redes que soporten bastantes ordenadores. Y después pensó que podía haber millones de redes que cada una de ellas soporte muy poca cantidad de ordenadores. Entonces así nace lo que se llama clases. Y lo dividen en 5 clases, de las cuales vamos a ver que nosotros vamos a usar 3 tipos de clases fundamentales. Las otras 2, que las vamos a ver ahora también, que son la clase D y la clase E, son para otros usos. A nosotros por ahora nos interesa la clase A, la clase B y la clase C. Cualquiera de estas clases, el único parámetro que distingue si es A, B o C es este primer octeto. Ese primer octeto nos va a indicar si estamos hablando de una red A, B o C. ¿Cómo funciona? Una red tipo A, sí o sí, el primer bit de ese primer octeto tiene que ser 0. El segundo bit puede tomar cualquier valor, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después, no me interesa qué valor toma el segundo octeto, el tercer octeto o el cuarto octeto. Es decir, una red tipo A, obligatoriamente este valor, que recordemos que pesa en un octeto 128, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, eso va a pesar 128 bits, ¿no? Me está faltando un bit, disculpame. Entonces, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Como ese bit obligatoriamente va a pesar 0, este primer octeto jamás va a poder pesar más de 127, porque si sumo 1 más 2 más 4, esto me da 127. Es decir, que el primer octeto de una red tipo A, nunca, si todos estos fueran 0, tendría el primer valor, que sería 0. Si todos estos bits fueran unos, sería 1 más 2 más 4, 127. Es decir, que el primer octeto de una red tipo A solo puede valer entre 0 y 127. Y eso es lo que me caracteriza una red clase A. Las redes clase B, el primer bit obligatoriamente va a pesar 1, el segundo bit obligatoriamente va a pesar 0, y los otros 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van a pesar cualquier valor. No me interesa el segundo octeto, no me interesa el tercero, no me interesa el cuarto octeto. Es decir, las redes tipo B siempre van a empezar con estos 2 primeros bits. ¿Qué quiere decir? Que siempre voy a tener el peso 128 activo y jamás voy a tener el valor 64, que nunca va a tener peso, así como nunca va a tener peso el 128. Es decir, una red tipo B siempre va a pesar 128 como mínimo. Y si todo esto fueran 0, sería 128 el valor de esa red. Y si todo esto fueran 1, sería 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32, eso pesa 64, es decir que una red tipo B va a tener un valor que va a terminar siempre entre 128 más 63 como máximo valor, o 128 más nada. Entonces el rango de una red tipo B
lo vamos a distinguir claramente porque en el primer octeto esto va a llegar a pesar entre 128 y 192, ¿no? Las redes tipo C obligatoriamente tienen que comenzar con 1, 1, 0 y los 5 bits que quedan pueden adoptar cualquier valor. No me interesa cuánto va a pesar este octeto, no me interesa cuánto va a pesar este octeto y no me interesa cuánto va a pesar este octeto. Es decir, que este valor de 128 siempre va a estar vivo, este valor de 64 siempre va a estar vivo y jamás va a estar este valor de 32. Lo mismo, estos 5 bits pueden tomar cualquier valor. Es decir, que una red tipo C va a empezar como mínimo, si todo esto está en 0, en 128 más 64, que es un valor de 192. Y si todos estos valores, todos estos bits fueran 1, sería 122 más 64, 192, más 1, 2, 4, 8, 16, que todo esto suma 31. Entonces el valor más grande de una red tipo C podrá tener un valor de 223. Estas entonces son las tres clases, A, B y C, son las tres clases que define la RFC 791. ¿Qué otras clases me permite hacer también? Las clases D, que empiezan con 1, 1, 1, 0, y los 4 bits que quedan pueden tomar cualquier valor, y la red tipo E, que empieza con 1, 1, 1, 1, 0, y los 3 bits que quedan pueden tomar cualquier valor. Al igual que las otras, no me interesa este octeto, no me interesa este, no me interesa este. No me interesa el segundo, no me interesa el tercero, no me interesa el cuarto octeto. Es decir, que las redes tipo D van a pesar 128 más 64 más 32, el valor 16 jamás va a existir, y estos valores pueden adoptar de 0 a 1. Es decir, una red tipo D va a pesar 128 más 64 más 32, esto quiere decir 224. Y el último valor es 1 más 2 más 4 más 8, que si adoptara todos estos valores, esto llegaría a un rango de 239. Estas redes están reservadas para multicast. ¿Qué es el multicast? Acordaros que el esquema de direccionamiento IP me permite esquemas de direccionamiento unicast, de 1 a 1, esquemas de direccionamiento multicast, de 1 a varios, o esquemas de direccionamiento broadcast, de 1 a todos, ¿no? El rango 224 a 239 es el que vamos a tener reservado justamente para multicast, para el tráfico de 1 a varios, no a todos. Y por último, las redes tipo E, entonces voy a tener el 128, el 64, el 32, el 16 y jamás voy a tener el valor 8. Entonces, estas redes, si las sumo, vemos que el primer valor es 240 y el último valor ya sería 254. Estas redes son las que están reservadas para usos de Internet, y estas redes en general no las vamos a ver a través de capturas de tráfico. Estas redes son para institutos de investigación, universidades, IANA, lo tienen reservado justamente para este tipo de usos. Entonces, con este concepto es cuando la RFC me define el concepto de clases. ¿Qué es lo último que nos falta ver de este RFC? Pues que este RFC, basado en esto, me habla del concepto de net y del concepto de host. ¿Cuál es la diferencia entre net y host? El concepto de máscara de red. Ojo que hablo de máscara de red, porque más adelante vamos a ver cómo se usan las subredes, ¿no? Una máscara de red están definidas también, que para una red tipo A, la máscara de red identifica este valor completo como net, el segundo octeto como host, el tercero como host y el cuarto como host. Por eso es que una red tipo A existen 254 redes de millones de hosts. Las redes tipo B me definen este octeto como net, este octeto como net, estos como host y estos como host. Es decir, estamos hablando de que pueden existir 16 bits asignados a redes, que son 65.535, y 65.535 hosts. Muchas redes de muchos ordenadores. Pocas redes, 255 redes, de millones de ordenadores. Y las redes tipo C
me identifica el primer octeto como red, el segundo como red, el tercero como red y el último como host. Es decir, 1, 2, 3, 24 bits, 2 a la 24, ¿no? 2 a la 20 es 1 millón, a la 21, 2 millones, 4 millones, 8 millones, 16 millones. O sea que una red tipo C puede haber 16 millones de redes y cada una de esas redes, no subredes, redes, puede alojar hasta 255 hosts. Eso es lo que empezamos hablando en esta presentación. La gente en esa época, a finales de los años 1900, diseñó y pensó que esta gran red internacional que se estaba lanzando podía soportar muy poquitas redes que soportan millones de hosts. Bastantes redes que soportan bastantes hosts. Y muchísimas redes, millones de redes, que cada uno de ellos tenía pocos hosts. ¿Qué es lo que intentaron hacer? Pues asignaron los rangos de IP a las diferentes empresas. Entonces en esa época IBM, que era el elefante blanco, lo más importante en informática, le asignan una red tipo A. ¿Por qué? Porque IBM a lo largo del mundo podía diseñar millones de hosts. Pongo IBM como ejemplo. Una empresa como Coca-Cola, que no era IBM, pues podía tener algunas redes de ¿cuántos? De 60.000 hosts. Entonces, a Coca-Cola, supongamos, le daban un rango tipo B. Y a una empresa cualquiera pequeña, a mí, me hubiesen dado una red tipo C para que yo pueda tener hasta 255 hosts dentro de mi red. Y así se empezaron a repartir las direcciones IP a lo largo del mundo. Y así funcionó hasta los años 2000, donde la verdad es que jamás se habían podido imaginar en esa época que íbamos a tener miles de millones de hosts conectados. Entonces, a partir de ahí, empezaron a fraccionar estos rangos y a las redes que no llegaban a tener 16 millones de hosts, le dicen, mira, alto, tu red que yo te había dado en el año 90 y que era una red tipo A completa, ahora no. Si tú no estás usando 16 millones de hosts, pues devuélveme los 12 millones de hosts que tenías. A las varias redes que tenían 65.000, si no los ocupaban, las recuperaban. Entonces empezaron a recuperar el concepto básico, que fue el RFC 791, que era cómo repartir rangos lógicos a lo largo del mundo. Y ahí empieza otro concepto, que es el concepto de classless, de no usar clases. Entonces recuperaron rangos y en el próximo vídeo vamos a ver cómo es el concepto de classes, de no utilizar clases. Hoy nos quedamos como nació Internet con el esquema de direccionamiento IP versión 4, que justamente presentaba estos 4 octetos y presentaba el uso de las redes tipo A, tipo B y tipo C. Y no pensaba todavía el uso de subred, que lo vamos a ver en el próximo vídeo. Gracias.